Hola, en este video vamos a ver una aplicación del teorema de Weierstrass en un caso que podría no parecer tan evidente. Vamos primero a recordar qué es lo que dice el teorema. El teorema dice que si tenemos una función f definida en el intervalo cerrado AB en los reales continua, entonces podemos encontrar dos puntos, xmin y xmax, que son puntos del intervalo, y tales que el valor que toma la función en xmin es menor o igual que todos los otros valores que toma la función en el intervalo, y el valor de la función en xmax es mayor o igual que todos los demás valores. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que toda función continua definida en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo. Hoy vamos a comprobar que entre todos los rectángulos que se pueden crear de área 1, hay alguno que tiene el mínimo perímetro, pero no hay ninguno que tenga el máximo. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. En primer lugar, nosotros podríamos escoger muchísimos rectángulos que tengan área 1. Algunos serán más parecidos a un cuadrado, otros serán más alargados en vertical o en horizontal. Y nos preguntamos entonces cuáles serán, si es que hay alguno que tiene el máximo o el mínimo perímetro. Vamos a ver cómo expresamos esto en términos más precisos. Vamos a denotar por x la longitud de la base e y la altura. Entonces el perímetro va a ser 2 veces la base, las dos líneas horizontales, y 2 veces la altura. Ahora, nosotros queremos que el área valga 1, por lo tanto, el producto de la base por la altura tiene que ser 1. Podemos despejar y en términos de x, reemplazarlo en la definición de p, y de esa manera obtenemos una función p solamente de la variable x, que es 2 veces x más 1 partido por x. Y esto para todos los x mayores que 0. Entonces podemos comprobar fácilmente usando el álgebra de funciones continuas que la función p es continua de 0 a infinito en R. El problema es que su dominio no es ni cerrado ni acotado, por lo que no podemos aplicar directamente el teorema de Weierstrass. Entonces vamos a tratar de ver un dibujo para ver qué nos puede decir sobre la función. Aquí yo dibujé en Scilab. Scilab es un software gratuito que tiene una sintaxis muy parecida a MATLAB, así que es bastante fácil de usar. Aquí está entonces los comandos que usé para crear este gráfico. Así que tenemos una función que viene, cuando nos acercamos a 0, se va yendo hacia más infinito, y luego baja y luego vuelve a subir pareciéndose muchísimo a una recta. De hecho, tiene una asíntota cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, cuando x tiende a 0, como hemos visto en la figura, el límite, cuando x tiende a 0 de p de x, que se puede escribir de esta manera, fíjense, cuando x tiende a 0, este término tiende a 0, pero este término tiende a más infinito, y la suma entonces tiende a más infinito. La definición de que el límite sea infinito quiere decir que para cada m existe un a mayor que 0, tal que los valores de p de x son mayores que m para todo x que esté en el intervalo desde 0 hasta a. Estos x, que son chiquititos, y que de manera que 1 partido por x, que es la altura, es bastante grande, corresponden a los rectángulos verticales, que son muy altos y muy delgados. De manera similar, nosotros podemos calcular el límite cuando x tiende a más infinito, y obtenemos fácilmente que también da infinito. Y esto en términos más precisos quiere decir que para cada m mayor que 0 existe un b mayor que 0, tal que todos los valores de p de x son mayores que m cuando el x está después del b. Y esto entonces corresponde a valores grandes de x, valores pequeños de y son rectángulos que están bien alargados horizontalmente. Bien, entonces esto me dice que como para cualquier m siempre van a existir puntos x tales que p de x es mayor que m, ningún m, por muy grande que sea, va a poder ser el valor máximo. Porque siempre voy a alcanzar algunos puntos que sean más grandes. ¿Sí? Antes de ver eso, quisiera hacer ver un momento el dibujo. Lo que notamos aquí es que si yo me paro a una altura m por acá, entonces, si miro esta altura, lo que va a pasar es que va a existir un punto A por acá, tal que todos los puntos que están a la izquierda del A, hacia el 0, van a tener valores de la función que están por arriba del valor n. Y de la misma manera, va a existir un valor b, de manera que para todos los x que están a la derecha del b,
los valores de la función están por encima de este nivel m. Bien, ¿qué es lo que nos dice entonces esto para ver qué pasa con el mínimo? Vamos a fijar un valor m, entonces, cualquiera, que sea más alto que el mínimo. Por ejemplo, podríamos ver el valor que la función p toma en algún punto, cualquiera, y tomar algo que sea un poquito más grande. Sabemos que si es que hay un mínimo, el mínimo debe ser menor o igual que el valor en cualquier otro punto. Entonces, de lo que vimos antes, sabemos que existen estos puntos A y B, tales que los valores de P en X van a ser mayores que 0, tanto si estoy entre 0 y A, como si estoy entre B e infinito. Son estos puntos que hemos dibujado aquí, que hemos representado en azul en esta parte, a la derecha del B y a la izquierda del A. Voy a dibujar, escribir aquí B para ser más preciso. Entonces, esto nos deja un intervalo AB donde podríamos esperar encontrar el mínimo de la función. Entonces, vamos a enfocarnos a partir de ahora en estos valores que están en el intervalo desde A hasta B y plantear la función ahí, que tiene este gráfico que está acá, donde puede tomar algunos valores que sean menores o iguales que B. Entonces, aquí tenemos una función que está definida en el intervalo AB cerrado, a valores en R, y sigue siendo continua. Por lo tanto, estamos ahora en condiciones de aplicar el teorema de Weierstrass, que nos dice que existe un X-min en el intervalo AB, tal que el valor de P en X-min es menor o igual que todos los valores que P toma en el intervalo AB. También existe un máximo, pero ese no va a ser relevante para nosotros en este momento. Lo importante es que entonces tenemos que en el intervalo AB hay un punto X-min, tal que el valor que toma la función en este punto es menor o igual que todos los demás que toma en el intervalo. Entonces, volviendo al dibujo, este punto mínimo va a ser, pareciera estar como por acá, que tiene este valor, vamos a llamarlo entonces X-min, y vemos que en todos los puntos que están entre A y B, la función toma un valor que es mayor o igual que el valor que toma en el punto X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por una parte, que el valor de P en este punto es menor o igual que todos los valores que toma en el intervalo AB, pero ya vimos antes que a partir de M, fuera del intervalo desde 0 a y fuera del intervalo AB, es decir, entre 0 y A y entre B e infinito, los valores de la función son más grandes que M. Pero M a su vez es más grande que el valor de P en X-min, por lo tanto, por transibilidad tenemos que P de X-min es menor que P de X para todo X en estos puntos. Entonces tenemos que el valor de P en X-min es menor o igual que todos los valores que toman el intervalo AB y es menor estricto que todos los intervalos que toman el resto del dominio de la función P. Y con esto entonces tenemos que el valor que toma la función en X-min es menor o igual que todos los otros valores que puede tomar en todo su dominio, que es los reales positivos. En un par de semanas más vamos a estar estudiando el concepto de derivada y eso nos va a dar herramientas para calcular muy fácil cuál es el punto X-min. Con esto vamos a poder resolver no solo este problema de optimización, sino otros bastante más complejos. Les adelanto que la solución de este problema, el mínimo, se encuentra en x igual 1 y lo que obtenemos entonces es un cuadrado, porque la altura tendría que ser 1 partido por 1, que es 1. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil para reforzar los conocimientos y nos vemos en el próximo video.